Serkan y Eda también son pareja en la vida real. Las últimas fotos que muestran a Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de Love is in the Air, parecen confirmar la relación entre los dos también en la realidad. Y no solo en la telenovela, pero en qué momento preciso se enamoraron los dos, descubrámoslos juntos. Incluso en la vida real, el amor entre los dos protagonistas de Love is in the Air vuelve loco al público, aunque estamos asistiendo a una crisis de pareja entre Eda y Serkan en los últimos episodios emitidos. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que interpretan a los dos protagonistas de la telenovela turca, parece ir bien. Estos días los dos novios están teniendo unas vacaciones en Turquía documentadas a través de varias tomas publicadas en Instagram, en las que su toque de mano parece formalizar su relación, de la que nunca han hablado abiertamente. Hande se dedica a Kerem. Para demostrar que la relación entre los dos va bien, está el último dedicado que la actriz turca le escribió el niño en el día de cumpleaños: "Eres la parte más divertida de mi vida, qué suerte tenerte". Los dos actores tienen 34 años, él y 27 ella, y gracias a Love is in the Air han logrado el éxito que están disfrutando ahora. Ambos nacidos en Turquía, Kerem cultivó su sueño de convertirse en actor en Estados Unidos, primero como modelo, luego como protagonista masculino de Love is in the Air, donde interpreta a Serkan Bolat. Hande sí se graduó en Bellas Artes y luego aterrizó en el mundo de la actuación en 2013. Hace el papel de la protagonista Eda Yildiz en la famosa telenovela turca Cómo se conocieron. Love is in the Air, Eda y Serkan. Aparentemente, Kerem y Hande se enamoraron durante una apuesta precisa del jabón, para traer la misma química que los dos muestran en la pantalla a la vida privada, entre dedicatorias en las redes sociales, la presencia en los mismos lugares, hasta la fiesta junto a las hermanas de Hande, como una especie de presentación familiar de la pareja. Son estas últimas vacaciones las que parecen confirmar la relación entre los dos cuando se fueron de vacaciones en pareja al complejo Six Senses Kaplankaya de Muğla, donde en el pasado Orlando Bloom y Katy Perry habían declarado su amor eterno.